del Señor. Para eso tenemos que desarrollar la experiencia del discernimiento, ¿de acuerdo? El discernimiento. Entonces, vamos allí. ¿Qué es una iglesia sinodal y misionera? ¿No? ¿Qué es una iglesia sinodal y misionera? Una iglesia sinodal y misionera. Tres ideas fundamentales. Ojo, queridas hermanas, queridos hermanos, voy a ser bastante preciso. Seguramente algunos de ustedes han trabajado este tema, podrían enriquecerlo, claro que sí, de eso se trata, pero quisiera yo partir de la base, ¿de acuerdo? Entonces, voy a pecar de ser concreto, conciso en las definiciones, pero no es una definición cerrada, ¿sí? Sino que podemos seguir conversando. Tres características claves de una iglesia sinodal y misionera. La primera, una iglesia de la escucha, ¿sí? La iglesia sinodal es una iglesia de la escucha. Escuchar a los hermanos y las hermanas, sus esperanzas, sus alegrías, sus retos, sus tristezas. Decía San Pablo VI, ¿no? No hay nada humano que no le sea ajeno a la iglesia. ¿De acuerdo? Y en este sentido, no somos, sin duda, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, una iglesia en la escucha. Pero la iglesia sinodal nos invita a hacernos estas preguntas. Por ejemplo, ¿no? ¿A quiénes nos cuesta escuchar? ¿Sí? ¿A quiénes nos falta acoger? Todavía tenemos mucho camino por hacer porque hay muchos hermanos, hay muchas hermanas que no se sienten aún identificadas con la iglesia, por muchos motivos se han alejado, y nosotros mismos, como el Papa Francisco nos enseña, ¿no? Ir a aquellas periferias físicas, territoriales y existenciales. Entonces, la primera característica clarísima de una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha. Segunda característica de una iglesia sinodal y misionera, una iglesia de la cercanía. Y me remito a una frase del Papa Francisco. Miren cómo nos ilumina. Dice él, volvamos siempre al estilo de Dios. El estilo de Dios es cercanía, compasión y ternura. Dios siempre ha actuado así. Si nosotros no llegamos a ser esta iglesia de la cercanía con actitudes de compasión y ternura, no seremos la iglesia del Señor. Una iglesia que no se separa de la vida, sino que se hace cargo de las fragilidades y las pobrezas de nuestro tiempo, curando las heridas y sanando los corazones quebrantados con el bálsamo de Dios. Qué bonita esta idea, esta reflexión del Papa, ¿no? Define una iglesia sinodal, una iglesia cercana, una iglesia que acompaña, ¿no? Con misericordia, con ternura. Está más decir que cuántas hermanas y hermanos hoy necesitan esa cercanía también de parte nuestra, incluso nosotros mismos, ¿no? Necesitamos también esa cercanía y esa compasión y misericordia. Y finalmente, hermanos, una definición que ayuda a entender la iglesia sinodal y misionera, una iglesia del amor a la verdad y la misericordia de Jesús. Se congeló el padre. Sí, fue el audio. Audio e imagen. ¿Es el padre o somos nosotros? Es la señal del padre. Es el padre. El padre se ha congelado y aparte tiene abierto los dos, Zoom. Esperemos. Eco. Tengamos paciencia. Cierre su Zoom, señor. Hermanitos, esperemos un momentito. Recordemos que el padre Juan Vitton está desde el Vaticano realizando el taller. Así que esperemos un momentito, por favor. Ya. No creo. Hermanos, tengamos paciencia, por favor, y apaguen sus audios.
Vamos a esperar un momento, hermanos del Zoom, que el padre Está Juan bien, vuelva. Está volviendo a conectarse. está bien, gracias. ¿Qué pasó? Estoy aquí, mil disculpas. A ver, discúlpeme. Ya, vuelvo a compartir me quedé en, La comparto la iglesia. pantalla, ¿sí? Gracias, ahí está. Muy bien, me quedé aquí, ¿me siguen? ¿Sí? En esta parte de la iglesia sinodal, ¿de acuerdo? Las características. Muy bien, excelente, gracias. Entonces, ¿no? Decía, el Espíritu Santo nos orienta y el sínodo, decía el Papa Francisco, no es un parlamento, ¿no? No es un espacio para intercambiar opiniones. El sínodo, las asambleas sinodales parroquiales, es un espacio para discernir juntos, ¿de acuerdo? Entonces hay que escucharnos, hay que escuchar la realidad de cada parroquia, de cada comunidad, para ir discerniendo la presencia del Espíritu Santo allí, ¿de acuerdo? Muy bien. El siguiente punto que quiero compartir con ustedes, ¿no? El fundamento de la sinodalidad. ¿Sí? ¿Cuáles son los fundamentos de una iglesia sinodal? Esto me motiva
¿Por qué? Porque muchas veces decimos es algo que va a pasar de moda, ¿no? Es algo que el Papa Francisco ha impulsado mucho, pero ahora quizás se va a impulsar otro tipo de realidades, ¿no? De iniciativas. A ver, lo importante de la Iglesia Sinodal, como lo dijo el Papa Francisco en el discurso del 50 aniversario del Sínodo de Obispos, dice el Papa que el camino sinodal es el camino para la Iglesia del tercer milenio. Entonces es importante caer en la cuenta cuál es el fundamento de esto, ¿no? Caminar juntos donde nace, cómo ha ido evolucionando también a través de la historia. Entonces, me permito compartirles algunos fundamentos. Insisto en esto, voy a ser muy preciso, podemos enriquecer mucho más esta presentación, pero por cuestión de tiempo, ¿no? Y demás, me limito a algunas reflexiones. La primera, el fundamento bíblico. Recuerden siempre, hermanas, hermanos, que cada paso en nuestra iglesia parte de la Biblia. ¿Sí? Parte de la palabra de Dios. La palabra de Dios ilumina nuestra vida. Y en el caso de caminar juntos, hay dos textos claves, muchos más, ojo, pero hay dos textos claves. Primero, ¿no? Jesús convoca a sus discípulos para caminar juntos. Marcos capítulo 1, 14, 20, ¿no? Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el evangelio. Este anuncio que hace Jesús sigue inmediatamente esto. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, echando su red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres, ¿no? Inmediatamente Jesús anuncia, ¿no?, la buena noticia. Inmediatamente, miren ustedes, Jesús convoca, ¿sí? Jesús convoca, invita a caminar juntos. Eso es lo primero. Y lo segundo es el ícono de la sinodalidad en la iglesia. Ya lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Todo el capítulo 15 habla de lo que se llama el primer sínodo, ¿no? En muchas Biblias ustedes van a encontrar el concilio de Jerusalén, pero la palabra que se usa allí es sínodo, sínodos en griego. El capítulo 15, ¿qué ocurre? Las decisiones frente a problemas concretos de la comunidad se toman en forma sinodal, iluminados por el Espíritu Santo. Frente a los nuevos cristianos no hebreos, ¿no? Es una realidad concreta en el tiempo de las primeras comunidades cristianas, cristianos que no venían del hebraísmo. ¿Qué había que hacer? Había que cumplir la ley de Moisés para luego creer en Jesús. Los varones tenían que circuncidarse. Miren cómo había un problema concreto en la comunidad, ¿eh? Aquellos cristianos no hebreos. ¿Y qué hace? La comunidad se reúne, ¿no? Los apóstoles y los ancianos, los presbíteros, se reúnen y miren lo que dice en el capítulo 15, versículo 28. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas esenciales, ¿no? Que se abstenga de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de estrangulado y de toda impureza. Bien harán en observar estas cosas, que estén bien. Miren cómo el objetivo de este discernimiento era aliviar los sufrimientos de la comunidad, ¿no? No complicarnos con muchas interrogantes y preguntas, sino aquello que ayude a esta comunidad de los primeros cristianos a ser una comunidad que acepte a todos. En este caso, los que venían del hebraísmo, ¿no?, de la ley de Moisés, y los que venían, como dice San Pablo, de los gentiles. Entonces, ¿cómo sirvió este discernimiento en la primera comunidad? Y cómo estamos invitados e invitadas a redescubrir esto hoy. ¿De acuerdo? Entonces, primer fundamento clave, el fundamento bíblico. Fundamento teológico de la sinodalidad. La sinodalidad tiene como fundamento a la Santísima Trinidad, que es comunidad de amor. Nosotros creemos en un Dios relacional, ¿no? Un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 254? Miren cómo es. El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado y el Espíritu Santo es quien procede, ¿no? Ven cómo Dios comunión, que tiene como misión abrazar a toda la humanidad, ¿no? Cada persona de la Santísima Trinidad tiene su misión y juntos tienen una misión como comunidad. Nosotros como cristianos y cristianas somos reflejo del amor trinitario, reflejo de la comunidad, ¿no? La acción del Espíritu Santo en la comunión del cuerpo de Cristo en el camino misionero del pueblo de Dios es el principio de la sinodalidad. Entonces,
en el camino sinodal, en nuestra iglesia sinodal, en nuestras asambleas sinodales parroquiales, somos reflejo de la Santísima Trinidad, ¿no? Y en ese sentido el Espíritu Santo es quien hace rejuvenecer a la iglesia y la renueva constantemente, ¿de acuerdo? Como dice el Vaticano II en su constitución Lumen Gentium, ¿no? La hace rejuvenecer. El Espíritu Santo nos permite ser una iglesia renovada, una iglesia joven, que sea capaz de llegar a todos, ¿sí? Un fundamento más, el fundamento eclesiológico, es decir, ¿cómo nace una iglesia sinodal? ¿De dónde parte, no? La iglesia, sabemos bien, ¿no? Y si no lo recordamos, misterio de comunión, ¿sí? Somos misterio de comunión, que tiene a Cristo como cabeza, Efesios capítulo 1, y del cual todos formamos parte. Miren esta expresión muy bien planteada. Somos cuerpo de Cristo que camina como pueblo de Dios guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? En palabra del Papa Francisco, todos nosotros fuimos bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Así caminamos juntos armonizando las diferencias, ¿no? Cada parte, esto San Pablo lo va a desarrollar muy bien en Corintios. Cada uno de nosotros somos parte de un cuerpo que tiene como cabeza a Cristo. Nos corresponde entonces armonizar las diferencias, saber que cada uno de nosotros somos importantes por la gracia del bautismo y cada uno de nosotros tenemos una misión de la iglesia. La iglesia sinodal nos ayuda a recordar esto y a vivirlo, ¿no? La unidad solo se puede construir en la diferencia acogida y reconocida, escuchada y bendecida. Miren esto, en la diferencia acogida y reconocida, escuchada y bendecida, ¿no? En ese sentido, todos compartimos la misma dignidad de bautizados y la vocación universal a la santidad. Todos en la iglesia, ¿no? Uno puede decir, esto suena, esto ya lo sabemos, pero cuidado, antes del Concilio Vaticano II esto no era una verdad. Ojo, ¿eh? El Vaticano II nos ayudó a recordar que todos como bautizados somos corresponsables de la misión. Un punto más, el pueblo de Dios es santo por la unción que lo hace infalible en credendo, es decir, cuando cree no se equivoca, aunque no encuentre palabras para explicar su fe. El Espíritu lo guía en la verdad y lo conduce a la salvación. Es decir, cuando estamos reunidos en asambleas sinodales, el Espíritu Santo nos ayuda a discernir. Y como comunidad somos capaces también, ¿sí?, de discernir, de pensar, de proponer, ¿de acuerdo?, de escuchar y eventualmente poder mejorar, ¿no? Todos. Qué importante este peso que nos da el bautismo. Termino. Todo el pueblo de Dios es sujeto histórico que anuncia el Evangelio. ¿Qué significa esto, hermanos? Que formamos parte de una historia, ¿no? Nuestra parroquia se fundó, a mí me gusta mucho cuando visito varias parroquias escuchar cómo se fundó, quiénes fundaron la parroquia, ¿no? Las comunidades que estuvieron. Somos parte de una historia larga, ¿no? Que tiene un pasado y tiene un futuro. Por tanto, nosotros somos esos sujetos activos, ¿no? La iglesia está encarnada, presente en una realidad histórica y por tanto también, miren, tiene que responder a esa realidad histórica, ¿no? Todos los bautizados estamos convocados a ser protagonistas en la misión, ser discípulos misioneros en este caso, en la Lima concreta de hoy, ¿sí? En el Perú concreto de hoy. ¿Cómo podemos ser como iglesia misioneros, discípulos y misioneros, ¿no? Haciendo historia, ¿ven? Qué importante el fundamento eclesiológico. Finalmente, el fundamento histórico. Esta frase de San Agustín, que me gusta compartir siempre, Ecclesia semper reformanda es decir, la iglesia siempre se reforma, ¿sí? Reforma, siempre va encontrando las formas para anunciar mejor el Evangelio. Cuando este principio, ¿no?, la iglesia ha ido recorriendo su historia, desde el Sínodo de Jerusalén, que vimos en Hechos 15, hasta el Concilio Vaticano II, ¿no?, en 1963-65, y el Sínodo de la Sinodalidad, que es el fruto del Vaticano II y que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? En ella, en esta historia, el magisterio se renueva en sus formas para preservar y valorar el contenido, su corazón, que es el Evangelio, y colaborar mejor con la obra de Dios en la historia. Entonces, ¿cómo somos una iglesia más dinámica, ¿no? Más, como dice el Evangelii Gaudium, más alegres en anunciar el Evangelio sin perder el norte, ¿no? Sin perder los pies sobre la tierra, reconociendo las realidades
en la que tenemos que anunciar la alegría del Evangelio. ¿Qué dice el Papa Francisco en ese sentido? Miren, él identifica algunas realidades históricas. Si falta una participación real de todo el pueblo de Dios, los discursos sobre la comunión corren el riesgo de permanecer como intenciones piadosas. ¿Ven? Podemos tener muy buenas intenciones, claro que sí, pero dice el Papa nos invita a reconocer que somos pueblo de Dios y tenemos que ser protagonistas también. Hemos avanzado en este aspecto, pero todavía nos cuesta y nos vemos obligados a constatar el malestar y el sufrimiento de numerosos agentes pastorales, de los organismos de participación de las diócesis y las parroquias, de las mujeres, que a menudo siguen quedando al margen, ¿no? La participación de todos es un compromiso eclesial irrenunciable, ¿no? Entonces, aquí el Papa identifica algunas situaciones, algunos retos que tiene la Iglesia Universal. El reto para nosotros en nuestras asambleas parroquiales sinodales es identificar cuáles son los retos, ¿no? En qué cosas podemos seguir mejorando. Finalmente, nos encontramos en un momento crucial de la historia humana, ¿no? Que requiere una renovación eclesial profunda, partiendo del reconocimiento de nuestros propios errores y tentaciones también. Ojo, en la iglesia también hemos sido personas que no hemos actuado bien en muchas oportunidades y tenemos que reconocer eso. Por ejemplo, los abusos, la autorreferencialidad, la indiferencia, ¿no? La poca formación integral, la influencia de grupos de poder y grupos económicos en muchas etapas de la historia, el descuido de nuestra casa común y de los marginados de la sociedad, tantos temas en donde esta renovación eclesial se vuelve urgente, ¿no? Urgente. Entonces, en nuestras asambleas parroquiales estamos llamados también a reconocer esa realidad. Finalmente, hermanas, hermanos, el último fundamento que planteo, el fundamento profético. Aquí me inspiro en el documento final del Sínodo de la Sinodalidad, porque el documento final dice que la iglesia sinodal es una iglesia profética, ¿no? Una iglesia capaz de hablarle hoy al mundo, una iglesia sinodal capaz de dialogar con el mundo, encontrando juntos la verdad en Jesucristo, la búsqueda de la paz, la justicia y la reconciliación como frutos de vivir con alegría el Evangelio, abiertos a la vida plena en Dios, ¿no? Esta imagen que pongo ahí, miren a nuestro querido San Juan Pablo II en este encuentro de oración que tuvo en Asís con los diferentes líderes religiosos, ¿no? De todas las religiones del mundo. Esa posibilidad que tenemos como iglesia de saber dialogar. Una iglesia sinodal capaz de aprender a dialogar sin polarizar, a opinar sin imponer, a crecer sin dominar, ¿no? Más aún en nuestro Perú querido, que se desangra día a día por diferentes causas, la corrupción, la extorsión, ¿no? Los intereses subalternos, el egoísmo. ¿Cómo en una sociedad así estamos invitados a ser iglesia profética, ¿no? Una iglesia capaz de dialogar, capaz de encontrar soluciones nada fáciles, pero lo podemos hacer porque tenemos a Jesucristo como amigo, tenemos a Jesucristo y al Evangelio que los ilumina, ¿no? Finalmente termino como el Papa también denuncia algo clave, ¿no? En esta iglesia profética. Dice, cuidado con el siempre se ha hecho así. Esta palabra, dice el Papa, es un veneno en la vida de la iglesia. Quienes se mueven en este horizonte, aún sin darse cuenta, caen en el error de no tomar en serio el tiempo en que vivimos. El riesgo es que al final se adopten soluciones viejas para problemas nuevos. Un pedazo de tela nueva que como resultado provoca una rotura más grande, ¿no? Mateo 9:16. Por eso es importante que el camino sinodal lo sea realmente, que sea un proceso continuo, que involucre, miren esto, en fases diversas y partiendo desde abajo a las iglesias locales, en un trabajo apasionado y encarnado que imprima un estilo de comunión y participación marcado por la misión, ¿no? Qué bonita esta frase, a mí me inspira mucho, ¿no? En fases diversas en todas las parroquias, en las iglesias locales. Ahí estamos nosotros. Por eso nos estamos formando estos días, ¿no? Para que podamos hacer ese camino y podamos encarnar en comunión y en la participación de cara a la misión, de cara a lo que tenemos delante. ¿De acuerdo? Entonces, les dejo estos fundamentos que nos van a servir también para poder nosotros inspirarnos y conocer más a fondo lo que significa esta iglesia sinodal y misionera. Hasta ahí esta parte. Paso al siguiente punto, ya aterrizando. Punto 2, el sínodo de la sinodalidad, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado en estos 4 años en la Iglesia Universal, en donde también como Iglesia de Lima hemos estado involucrados cuando se ha hecho la etapa de la consulta al pueblo de Dios?
El signo de la sinodalidad empezó el 2021, ojo, duró 4 años, ¿no? Del 2021 al 2024 y tuvo 4 fases, 5 fases de hecho. Con la quinta fue la asamblea en Roma. El documento preparatorio del año 2001, miren cómo empieza. La Iglesia de Dios es convocada en sínodo. Qué interesante, ¿no? Toda la iglesia, hermanos, hermanas, somos convocados en sínodo, toda la iglesia, ¿sí? Y en ese sentido, cada uno de nosotros podemos ayudarnos a caminar juntos, ¿sí? Habrá, seguramente, hermanos, que caminan más despacio, es natural. Hermanos que les cuesta caminar, otros hermanos o hermanas que caminan muy rápido. Lo bonito de caminar juntos es aprender a caminar juntos. Toda la iglesia está en este momento invitada a caminar juntos, a ponerse de pie, ¿no? De saber llegar a esos lugares que nos anima el Espíritu. Por eso esta frase a mí me motiva mucho. La iglesia de Dios es convocada en sínodo, ¿no? Han sido entonces 4 años de este proceso sinodal que empezó desde cada parroquia, ¿no? Acuérdense ustedes, ahora les voy a hacer recordar más bien las encuestas que hubo, ¿no? Que ahí estuvo el equipo de las primeras, los primeros frutos del equipo arquidiocesano del plan pastoral y demás surgió de esta iniciativa y alimentó esta iniciativa hasta la asamblea en Roma en octubre de 2023 y en octubre de 2024. ¿Ven cómo ha sido un camino largo y bonito? ¿Cómo se dividió este camino? De la siguiente manera, ¿no? Las fases del camino sinodal, perdón, la fase del camino sinodal. La primera fase, diocesana, Lima, ¿no? Se repartieron en diferentes parroquias cuestionarios para responder a preguntas. Seguramente me dirán, porque esto lo he escuchado en muchas diócesis también en varias partes, que no llegó a todas las parroquias, que no se consultó a todas las parroquias. Es verdad, porque es un camino, ¿no? Entonces, justamente retomamos el camino sinodal para que podamos involucrarnos. Yo estoy sorprendido, les comento, ahora que hemos estado con el equipo inscribiendo a la gente, recibiendo las listas, ¿no? Para este primer horario, el horario 1, habían 440 más o menos facilitadores inscritos y más o menos un mismo número para el segundo horario del día viernes. Entonces, vemos cómo también a nivel de nuestras parroquias hay este deseo, ¿no? De hacer esta asamblea, de escucharnos, de conocernos más, de crecer juntos, de aprender. Esto fue la primera fase. Luego esta segunda fase, para que vean ustedes, hermanos, que lo que conversamos en nuestras parroquias, los frutos de nuestro trabajo no queda ahí, ¿no? Se recoge a nivel de la conferencia episcopal, en este caso la conferencia episcopal peruana, ¿no? Nuestros hermanos obispos, ellos reúnen lo que en cada diócesis se ha trabajado y elaboran una síntesis que envían, ¿no? A una tercera fase continental, ¿no? América, fueron 7 continentes. Ustedes pueden decir, pero Juan, son 6 continentes, pero el camino sinodal motivó un continente más. ¿Saben cuál? El continente digital, ¿no? Muchos hermanos y hermanas que trabajan, evangelizan en las redes sociales y también tenían una voz que aportar. Entonces fue la fase continental que produjo un documento que se llamó Ensancha el espacio de tu tienda. Isaías 54. Miren qué bonito, ¿no? Ensancha el espacio de tu tienda. Un documento precioso que lo tenemos felizmente. Y una cosa que me gusta siempre decir, se han ido produciendo documentos, reflexiones. La idea no es acumularlos y olvidarnos. No, la idea es poderlos retomar. Para preparar esta presentación, por ejemplo, me tomé el tiempo, con mucho gusto, la verdad, de poder releer algunos discursos, algunos documentos, ¿no? Para poderlos enriquecer del trabajo que hermanos y hermanas nuestras han hecho a lo largo de estos años, ¿sí? Luego se elabora un instrumentum laboris. Lo señalo ¿por qué? Porque para Lima también lo vamos a hacer, ¿sí? Una vez, cuando explique las asambleas sinodales parroquiales, el proceso, de alguna manera es una copia, digamos, ¿no? Nos motiva cómo trabajó la Iglesia Universal. Así como trabajó la Iglesia Universal, vamos a trabajar también en la Arquidiócesis de Lima, ¿no? A partir de cada parroquia. Este Instrumentum Laboris es un documento de trabajo que ayudó a la Asamblea Sinodal en Roma, como va a ser la Asamblea Sinodal en Lima, ¿no? En enero de 2026. ¿Ven este recorrido? ¿Qué tiempo nos hemos puesto en Lima? 1 año. Tenemos 1 año para hacer este recorrido. Las asambleas sinodales parroquiales van a ser de mayo a agosto y luego vamos a hacer este proceso de ir recogiendo los frutos, ir ordenando, sistematizando los frutos y así también generar un documento que pueda volver a las parroquias
para reflexionarlos y prepararnos juntos a nuestra Asamblea Sinodal Arquidiocesana. Aquí les presento dos documentos, que los tenemos. Está el primero, el documento de la etapa continental, ensancha el espacio de tu tienda, y luego miren ustedes el documento final de la primera sesión del sínodo, que fue en octubre del 2023, ¿no? La primera sesión en octubre del 2023, el informe de síntesis. Muy bien, avanzo entonces. Hacia la segunda sesión, ¿qué pasó en octubre de 2024? Se fue alimentando este camino y tuvimos, por ejemplo, un trabajo que hasta hoy está activo, que son el Papa Francisco en enero de 2024 convocó a 10 grupos de trabajo, a 10 grupos de estudio sobre 10 temas que son para la Iglesia Universal muy importantes, ¿no? Y aquí se los presento, los 10 temas. No hay tiempo para profundizar. Igual, ojo, que sepan, hermanos, que este PowerPoint lo van a tener también, lo vamos a anexar en los correos electrónicos para la segunda sesión que vamos a tener con ustedes del próximo martes. Pero ahí vean los 10 grupos que hasta ahora están trabajando. Así los digo a ojo, digamos, de abuelo y pájaro, ¿no? La relación entre las iglesias orientales católicas y la iglesia latina. A nosotros quizás en Lima esto como que no nos interesa mucho, pero a la Iglesia Universal sí. ¿Por qué? Porque los católicos de rito latino en Tierra Santa, en Asia, van desapareciendo, ¿no? Poco a poco. Entonces, ¿qué significa también alimentar esas comunidades que son pequeñas, que son limitadas, pobres? También podemos iluminarlas, ¿no? Luego, la escucha del grito de los pobres, ¿no? Vamos a volver sobre este punto muy importante. Luego, algo importantísimo, cada punto lo es, ojo, cada grupo de trabajo, ¿no? Miren ustedes, la misión en el espacio digital, ¿no? Nuestra relación con las redes sociales, Facebook, Instagram, ¿no? Miren, como iglesia, cómo podemos responder a ese reto grande. La inteligencia artificial, que no está a la vuelta de la esquina, ya está entre nosotros. Luego, un grupo que estudia la formación de nuestros seminarios. Qué interesante, ¿no? Las ratio fundamentales. Cómo también nuestros queridos seminaristas pueden ser también formados en una iglesia sinodal, en una iglesia cercana, en una iglesia de la escucha, ¿no? Luego, algunos temas teológicos y canónicos complicados, los ministerios ordenados, ¿no? El diaconado permanente, el rol de la mujer en la iglesia. Estos temas que nos ayudan a profundizar, ¿no? A seguir reflexionando en el momento actual. Luego, la cuestión es, bueno, la revisión en perspectiva sinodal de la relación entre el obispo, la vida consagrada, las agregaciones eclesiales, es decir, los movimientos, ¿no? En Lima, ¿cuántos movimientos el Espíritu Santo sopla fuerte? Cómo esos movimientos se relacionan también con las parroquias, ¿no? Con el obispo, con el pastor. Eso también nos ayuda a reflexionar. Luego, la figura del obispo en clave sinodal, ¿no? Tenemos en este sentido la gracia que Monseñor Carlos, el Cardenal Castillo, anima mucho la iglesia sinodal en Lima, ¿no? Y qué bonito este espacio, por ejemplo, que ahora está motivando, ya está ya está en el cónclave, ¿no? Ya están en la Casa Santa Marta todos los cardenales y seguimos nosotros alimentando nuestra vida sinodal en Lima. Luego los nuncios también, los representantes de los papas, cómo se forman y cómo se animan a ellos. Y luego este grupo 9, los criterios teológicos y metodologías sinodales para un discernimiento compartido en cuestiones doctrinales, pastorales y éticas. Ese es un tema importante y acá déjeme decirle que la Iglesia de Lima está particularmente relacionada porque Monseñor Carlos Castillo es el coordinador de este grupo 9, ¿no? Que son los temas delicados, ¿no? Todos conocemos en nuestras parroquias personas, situaciones difíciles de frontera, qué sé yo, ¿no? Familias que conviven, personas que han tenido procesos en historias personales muy complicados, ¿no? Enfermedades, todo el tema de la soledad, la ansiedad, ¿no? El problema de la pobreza, la falta de trabajo, todos estos temas, como también como cristianos y cristianas, podemos asumirlos, podemos tocarlos, podemos llevar la luz del Evangelio. Último punto, importante también, la recepción de los frutos del camino ecuménico, ¿no? Lo dice el Evangelio de Juan, que todos seamos uno, Señor, que tú y yo seamos uno para que el mundo crea, ¿no? La unidad de los cristianos. En nuestra iglesia sin duda, pero también
con otras denominaciones cristianas. Eso también hace parte del camino sinodal. ¿Ven? Miren cómo el discernimiento de la Iglesia Universal ha permitido que salgan estos 10 temas. ¿Saben cuáles? Yo les animo desde ahora, uno de los objetivos de nuestras asambleas sinodales parroquiales, que podamos también tener una lista de temas, ¿no? Que cada parroquia pueda tener qué es lo que nos preocupa hoy, ¿no? ¿Cuál es el reto en mi parroquia? ¿Qué nos está costando asumir en este momento en la parroquia? Y también reconocer, lógicamente, todas las luces, todas las gracias, ¿no? Que nuestras parroquias hemos tenido. Estos 10 puntos, hermanos, es de la Iglesia Universal, ¿no? Estamos invitados nosotros a llevarlos a nuestras iglesias particulares, a nuestras parroquias. Esta foto que les presento fue aquí en Roma en abril de 2024. Se convocaron a párrocos de todo el mundo para escucharlos, ¿no? Sepan ustedes que los párrocos, nuestros queridos párrocos, son, digamos así, de alguna manera, los hombres de primera línea. Son los que están atentos, los que tienen que ayudarnos a dinamizar la parroquia, ¿verdad? Los que asumen muchas veces retos grandes. Bueno, en Roma se les convocó también para escucharlos a ellos de manera sinodal, ¿no? Entonces, los resultados de este encuentro también sirvieron para el documento final, ¿no? Me gusta que sepan ustedes que cada uno aporta. Todo aporte es importante, todo aporte suma en la iglesia sinodal. Muy bien, finalmente, en este punto, ¿dónde estamos? ¿En qué momento estamos? ¿No? Dije que el sínodo es de 2021 a 2024. Ustedes me pueden decir muy bien, entonces, padre, terminó. Ya el sínodo terminó, entonces, ¿ahora qué hacemos? No. Estamos, miren ustedes, en la fase de la implementación. Así se llama. Cuando pongo DF, significa documento final. ¿De acuerdo? Documento final. En el número 9 nos dice que estamos en este momento en la etapa de implementación del camino sinodal. El día 15 de marzo de este año, ahorita nomás, el cardenal Mario Gret, que es el secretario general del sínodo, envió una carta a todos los obispos del mundo, a todos, y los convocó a un camino de 3 años, ¿no? Del 2025 al 2028, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer en este camino? Es un camino de acompañamiento y de evaluación de la implementación del sínodo en las parroquias, ¿sí? Es decir, en otras palabras, no estamos solos. Y déjenme decirles, les adelanto un poco como primicia, estando acá en Roma, ayer me pude reunir con el equipo del secretariado del sínodo, acá en Roma, el equipo que sigue trabajando y están ya preparando los documentos, las luces que van a poder acompañar las diócesis. Yo les presenté el manual, la guía del que estamos trabajando, que vamos a trabajar con ustedes. También les informé que vamos a tener este taller de formación de facilitadores. Entonces, ¿saben qué es lo interesante, hermanos? Que nos retroalimentamos. ¿De acuerdo? No solamente uno está acostumbrado a que las cosas lleguen, ¿no? De Roma, lleguen del párroco, del obispo. Es importante, claro que sí, pero también nosotros podemos, local, de parroquia, podemos aportar a la diócesis y a toda la iglesia. ¿Y qué va a pasar el 2028? Miren, en octubre de 2028, la Asamblea Eclesial Universal. Qué bonita experiencia va a ser esto, ¿no? Mientras vamos impulsándonos, ojo, hermano, nadie está apurado. No es que hay que hacer todo esto rápido, no. Hay que tomarnos nuestro tiempo para ayudar a otras comunidades, a otras parroquias, a otras diócesis también, a sumarse en este proceso. Puedo decirles, por ejemplo, que ahorita en estos días, en paralelo, la arquidiócesis de Piura y Tumbes está haciendo su camino sinodal. Se están formando en las mañanas los sacerdotes y religiosas y en la tarde laicos y laicas para que puedan ir caminando hacia una asamblea sinodal. Les puedo informar también, por ejemplo, Chosica, ¿no? Nuestra diócesis hermana de Chosica hizo su asamblea sinodal parroquial. Yurimaguas, ¿no? El vicariato, estuve allá, me invitaron a poder acompañarles con la dinámica de la colaboración del Espíritu, su asamblea sinodal. Ya les digo, Piura está haciendo, y hay varias, digamos, en proyecto, varias diócesis que están armando sus asambleas sinodales. Y a nivel nacional también, déjenme decirles, se ha formado, o sea, digamos así, reanimado la Comisión Nacional Sinodal, ¿no? El quien coordina es Monseñor Edison Farfán, que fue padre sinodal, estuvo aquí en el sínodo de la sinodalidad, es el actual obispo de Chiclayo, y hay un equipo, ¿no? Nacional que va a animar este camino sinodal en las diferentes diócesis, ¿no? Igual en Lima lo haremos, y también en Lima, que estamos avanzando como facilitadores,
Y hay que soñar también que podemos apoyar a otras diócesis, ¿no? En nuestro camino sinodal. ¿Ven? Vamos camino. O sea, el Espíritu está soplando, hermanas. El Espíritu está soplando, hermanas. Entonces, la idea es que podamos seguir animando. Bien, hasta ahí entonces este segundo punto. Un tercer punto, déjenme trabajar con ustedes, que es presentarles el documento final. Y luego de esto podemos, a ver, de la mejor manera, no sé si hay preguntas, lo podemos hacer a través del chat, mejor porque quizás por los micrófonos pueda ser un poco más complicado, pero déjenme presentarles como último punto del día de hoy el documento final del sínodo, ¿no? Tienen esta versión, a ver, el documento final son 155 puntos, lógicamente no lo voy a desarrollar uno por uno, voy a hacer una síntesis muy bien trabajada porque la he ido alimentando en varias charlas que puedo dar al respecto y también a través de las preguntas que he recibido, los comentarios, se va alimentando, ¿no? Pero que sepan ustedes que este documento lo pueden encontrar en las redes, ¿sí? Es gratis, es un documento público que el Papa Francisco el 25 de octubre del año pasado lo firmó. Miren, y al firmarlo el Papa lo hace magisterio ordinario, es decir, el documento final del sínodo es un documento consultivo, ¿sí? Que nos ayuda justamente en este discernimiento de una iglesia sinodal y nos deja temas, nos deja propuestas para que podamos desarrollarlas también en nuestra diócesis de Lima. Entonces, uno lo pueden conseguir en PDF, se puede pasar, incluso ahora terminando lo podemos poner en el WhatsApp y también lo puedan tener. 155 puntos, digamos, no es un documento breve, pero es importante que lo sepamos. Y también hay esta versión, la que están viendo ustedes, es una versión que hicimos con los hermanos de San Pablo, ¿sí? Es el documento final, el texto documento final, pero también me pidieron que pueda aportar con, como ven ahí, una guía de lectura para cada capítulo, ¿sí? De este documento, y al final de cada capítulo planteamos preguntas, ¿sí? Preguntas sobre lo que cada capítulo habla, ¿sí? Y también textos bíblicos para orar. ¿Sí? Recuerden una cosa, lo voy a decir inmediatamente ahora, pero la oración, el sínodo es oración, ¿sí? El sínodo es un momento de oración, porque invocamos al Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos reunimos a hacer camino sinodal, es un momento espiritual. Entonces, es importante también dedicar momentos claves de nuestro camino sinodal a la oración, al silencio, ¿sí? Con el silencio hay escucha, ¿no? Muy bien, vamos entonces ahí. Lo primero, la foto, miren qué bonito, la foto de familia. Este fue el sínodo, miren ustedes, ¿cuántos padres y madres sinodales reunidos? 365, como los días del año. 365 padres y madres sinodales, ¿no? Y está el Papa ahí, esto fue el aula Pablo VI en Roma. Fue una experiencia única, déjenme decirle. Yo participé como facilitador en las dos sesiones, en las mesas de lengua española. ¿Saben cuántas mesas de trabajo hubo? Hubo 56 mesas de trabajo, ¿no? 56, cada mesa, como van a ver en un momento, les voy a poner una fotito, cada mesa de trabajo hacía sus propias reflexiones y los frutos se iban compartiendo con las demás mesas y así pudimos llegar al documento final del sínodo. Qué interesante esto. Muy bien, dos ideas claves, hermanos, sobre el documento final. ¿Cómo se define? Miren ustedes el documento final, las conclusiones, ¿cómo definen ellos qué es sinodalidad? Ya nosotros lo hemos visto acá, ¿eh? Es caminar juntos, es escucharnos, ¿no? Es aprender a conocernos más, estar atentos a la realidad del mundo. Y miren qué aporte nos hacen esto. Aquí van a ver entre paréntesis la cita, el número 28, de donde lo estoy tomando, ¿sí? Y el otro es del número 87 del documento final. ¿Qué dice el número 28? En términos simples y sintéticos, nos gusta mucho, ¿no? Cuando algo empieza así. En términos simples y sintéticos, se puede decir que la sinodalidad es un camino de renovación espiritual. ¿Ven? Qué bien dicho. La sinodalidad es un camino de renovación espiritual. Nuestro espíritu constantemente está invitado a ser renovado, ¿no? Y de reforma estructural, ¿no? O sea, la iglesia institución, la iglesia como comunidad también está invitada a una renovación. ¿Para qué? Para ser una iglesia más participativa y más misionera, ¿no? Recuerden el documento continental, ¿cómo se llama? Ensancha tu tienda, ¿no? Para que haya espacio para todos, para que podamos aceptarnos unos a otros, ¿no? Y caminar juntos en el Evangelio.
corregir lo que hay que corregir, crecer en lo que hay que crecer, pero que eso no nos limite a aceptarnos, querernos, ¿sí? Es decir, para ser la más capaz de caminar con cada hombre y cada mujer, irradiando la luz de Cristo. Miren esa bonita definición número 28. ¿Y qué dice el número 87? La sinodalidad, muy importante esto, define el modo de vivir y operar que califica la Iglesia. Ojo, vivir y operar. San Pablo VI, en una carta encíclica que él tiene, que fue una inspiración para el camino sinodal, que se llama Evangelii Nuntiandi, dice así, ¿no? Se hace una pregunta allí: Iglesia, ¿quién eres? Nosotros, comunidad de creyentes, ¿quiénes somos? ¿Saben cómo podemos responder esa pregunta? Diciéndonos también qué hacemos, ¿no? Por ejemplo, si creemos en un Dios que es misericordia, estamos invitados a hacer una parroquia de la misericordia, ¿no? Es un Dios que es acogida, estamos invitados a construir una iglesia que sea acogida. ¿Me entienden? Entonces, iglesia con misterio de comunión, misterio de trinitario que habíamos dicho, también significa nuestra misión, nuestro trabajo. Si creemos en un Dios que es relación, un Dios que es comunidad de amor, nuestra iglesia está invitada a construir una comunidad de relaciones, una comunidad de amor. ¿Me explico? E indican al mismo tiempo una práctica esencial, ¿sí? No solamente se queda en la teoría, ojo, esto lo advierte mucho el Papa también, ¿no? Que se pueda generar en la teoría, ¿no? Que se pueda quedar en la teoría, y no es así, ¿no? Y dice, el cumplimiento es discernir, alcanzar consensos, decidir mediante el ejercicio de las diferentes estructuras e instituciones de la sinodalidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Una actitud, miren cómo lo presenta el Papa, muy bonito, ¿no? La escucha, esa actitud que nos deja un ejemplo precioso el Papa Francisco, ¿no? Agacharnos como Jesucristo, la kenosis, hermanos, ¿no? El mirar siempre humildemente y escuchar, ¿no? ¿Qué piensa el otro? A veces nos cuesta mucho escucharnos porque tenemos la tendencia de escuchar a los que piensan como nosotros. La Iglesia Sinodal nos invita a este reto, ¿no? De escuchar incluso a los que piensan distinto a nosotros, a los que discrepan con nosotros, ¿sí? Miren esa actitud que nos deja el Papa Francisco de escucha. Muy bien. Y finalmente, mi último punto, hago en 8 puntos el documento. Miren, así hacemos, ese es el bonus de hoy, ¿no? Por la paciencia, el regalito de la paciencia de todos ustedes hoy en esta primera parte del taller, ¿no? Resumir el documento en 8 puntos, ¿sí? Lógicamente, todo resumen o toda síntesis corre el riesgo de dejar fuera algo. Por eso, esto no quita que lean el documento, ¿sí? Que puedan también tener acceso al documento directo. Pero miren, yo lo planteo así. Lo primero, clave, sin esto no hay sínodo, hermanos. La sinodalidad es ante todo una disposición espiritual. Esto me inspiro en el número 43 del documento final. La espiritualidad sinodal, ¿sí? La escucha, silencio como actitud de cambio. No se trata, ojo, lo que voy a decir fue una pregunta en una charla que tuve. Un hermano de manera muy interesante me preguntó: Padre, ¿está bien, hasta cuándo escuchamos? ¿No? ¿Hasta cuándo tenemos la actitud de escucha? Y yo me atrevo a decir siempre. O sea, nuestra actitud de escucha, hermanos, tiene que ser siempre. Esa actitud de estar atentos. Aprender a escuchar con los ojos. Aprender a escuchar con los ojos, ¿no? Porque a veces alguien nos habla y vemos el reloj o vemos el celular, ¿no? O alguien nos quiere decir algo y tenemos esa tentación de querer dar la respuesta antes de escuchar la pregunta, ¿no? Entonces, la actitud de la escucha es una actitud continua, ¿sí? Y por tanto, el silencio. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? En el silencio habla Dios. Entonces, el silencio también es parte fundamental de la escucha. No solo hablar, como estoy haciendo yo ahora, ¿no? Estoy siendo poco sinodal, sino escuchar también es el silencio. En la práctica que vamos a hacer de la conversación en el espíritu, donde ustedes van a ser los facilitadores, van a ser, ojo, expertos en esto. Y no solo expertos, van a garantizar esto. Desde ahora se los digo. El rol de facilitador es garantizar los momentos de escucha y de silencio en las mesas de trabajo. ¿De acuerdo? Desde ahora se los digo. Garantizar es hacer respetar los tiempos, dinamizar al grupo para que todos nos podamos escuchar y todos podamos guardar silencio también en determinados momentos para escuchar juntos al Espíritu Santo. Lo segundo,
ya lo dije en los fundamentos, pero lo recuerdo, está en el número 22 del documento final. En virtud del bautismo, todos los creyentes participamos del sensus fidei, ¿no? Cuando uno le puede decir a ustedes, queridos facilitadores, les puedo decir, ¿por qué la iglesia sinodal, qué enfatiza la iglesia sinodal? Que todos nosotros bautizados por la gracia del Espíritu Santo tenemos el don de la fe. Y el don de la fe nos invita al don de la propuesta, al don de la opinión, ¿no? Al don de poder. Y les pongo dos ejemplos en la historia de la iglesia. Los dos últimos dogmas marianos, por ejemplo, el dogma de la Asunción de María y el dogma de la Inmaculada Concepción, nacen del sensus fidei. Miren ustedes, nace en sensus fidei, ¿no? La comunidad reunida reflexiona sobre estos dones de María y los papas respectivos lo elevaron a doctrina, a dogma, ¿no? A verdad de fe. Ven cómo funciona este sensus fidei. Nosotros desde lo pequeño también, en nuestras parroquias también, como reunidos, por eso cuando veamos las características de la Asamblea Sinodal, una de esas que está en el manual, que lo tienen ya en la guía, es ¿a quiénes vamos a convocar? ¿No? Yo siempre lo he dicho, cuando tuve reunión justamente con los párrocos ahí en Lima, en el Seminario de Santo Toribio, a la mayor cantidad de hermanos posibles, ¿no? Eso es importante. Los que dirigen los grupos está bien, los coordinadores, los ministros extraordinarios de la comunión, la pastoral de salud, todos, Cáritas, bienvenidos. Pero también hay que abrir las puertas a otras hermanas y a otros hermanos que normalmente no participan. Esa es la idea, ¿no? Para que puedan estar presentes. Entonces, todos compartimos, todos somos corresponsables de la misión de Jesús. Nadie queda fuera, ¿sí? Nadie queda fuera. Tercero, ya lo dije, lo repito, somos cuerpo de Cristo que camina como pueblo de Dios. Ojo con esto, ¿no? Tenemos que estar conscientes que como cristianos tenemos que integrar, unir, a veces separamos, ¿no? Que somos cuerpo de Cristo, somos pueblo de Dios. No, somos cuerpo de Cristo y pueblo de Dios que camina, ¿no? Cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12. Pueblo de Dios, Éxodo 6. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, dice el Señor. Guiados por el Espíritu Santo, como dice Jesús en capítulo 16 de Juan, el Espíritu de la verdad los guiará a la verdad. Se trata, hermanos, de armonizar la diversidad, ¿no? Francisco le gustaba decir mucho esto al Papa Francisco, el Espíritu es armonía. El Espíritu es armonía. Qué bonito que en nuestras asambleas sinodales parroquiales, como una orquesta, hay un número del documento final que hace la referencia a la orquesta. Seamos nosotros aquellos que podamos armonizar, ¿no? Como esta orquesta. Cada instrumento pues, vale en lo que... y sale una melodía preciosa cuando todos, ¿no? Todos somos capaces de trabajar juntos. Luego la primacía de la gracia, el número 44 del documento. ¿Por qué lo pongo? Porque se habla mucho del discernimiento eclesial, ¿no? Discernir, lo digo en breve, ya esto lo vamos a ver cuando hagamos la práctica de la curación del espíritu como facilitadores, significa cernir, ¿no? A la que le gusta cocinar un rico postre, bueno, hasta ahora ya hemos cenado seguramente, ¿no? Hace cierne, la harina, ¿no? Cernimos la harina para separar la harina. Bueno, el discernimiento es lo mismo, separamos, ¿sí? Separamos lo que no ayuda de lo que ayuda, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para escoger, ¿sí? Para escoger. Cuando discernimos, tomamos opción por algo, lo que es de Dios, lo que viene de Dios. A nivel personal, ¿sí? Pero como dice el documento, a nivel eclesial, como iglesia, ¿no? Recuerden siempre, queridos facilitadores, este camino. Escuchar, discernir, decidir, ¿sí? La Asamblea Sinodal Parroquial hace este camino. Nos escuchamos. Cuanto más nos escuchemos, mejor. 2, discernimos para finalmente decidir. O sea, en este proceso caminamos y viendo qué cambios tenemos que hacer para ser una iglesia con las características que les planteé. Y el documento nos propone 3 puntos claves. Miren, el número 79 del documento final. La transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación. Miren, ¿no? Cómo aterriza en esta triada del discernimiento, la transparencia, ¿no? Ser hombres y mujeres de iglesia transparentes. Ojo, no es perfectos, sino sinceros. Ver cuáles son nuestros aciertos y cuáles son nuestros errores. Cuáles son nuestras luces y nuestras sombras, ¿no? Esta imagen el Papa Francisco la dice muy bien, hospital de campaña, ¿no? La iglesia es un hospital donde estamos allí para sanarnos juntos, ¿no? No para juzgarnos, no para condenarnos, para sanarnos, para sanarnos. Luego la rendición de cuentas, también el factor de transparencia económica, no solo administrativa, también pastoral.
¿no? O sea, ¿cómo van nuestras actividades pastorales? Por eso, hermanos, este tema importante de los consejos parroquiales, el consejo pastoral, el consejo económico, los EPAP, ¿no? Los equipos que acompañan los EPAP. Toda esta dinámica del Plan Pastoral de Lima es una dinámica sinodal, ¿no? Y justamente es un aporte al documento final, es un aporte a la Iglesia Universal, ¿no? Y finalmente, importante, evaluación. Evaluemos, ¿no? Porque a veces suele ocurrir que hacemos actividades, hacemos mucho y no evaluamos cómo nos fue, ¿no? ¿Qué cosas se puede hacer mejor? Ojo, muchas parroquias lo hacen, sin duda, estoy seguro, pero la Iglesia Sinodal es para que todos podamos seguir caminando juntos, ¿sí? Y finalmente, para la misión. Ojo, esto es clave, para la misión. ¿Por qué lo digo? Porque podemos hacer todo esto en el escritorio, ¿no? Podemos tener esta reunión Zoom muy bonita, podemos reflexionar, podemos conversar y lo dejamos ahí, ¿no? Y la vida sigue, nuestra vida sigue. No, hermanos. Como dice el Papa Francisco, hay que ensuciarnos las manos, ¿no? Para hacer el bien, hay que salir. Entonces, una iglesia sinodal es una iglesia misionera de por sí. Entonces, todo en clave a la misión. Un punto más, el número 103, perdón, el 103, también importante, pero el número 57 primero. Agradecer nuestros carismas, vocaciones y ministerios. Aquí nos vamos a detener cuando hagamos la práctica. ¿Por qué? Porque cuando digo que todos somos responsables de la misión de la iglesia, todos los bautizados, tenemos que reconocer cuál es nuestro ministerio, ¿sí? ¿Cuál es nuestra vocación? ¿Y cuál es nuestro carisma? ¿No? Carisma viene de caris, del griego caris, que significa es un regalo, es un don de Dios, el carisma, ¿no? El carisma que nos da la gracia de vivir nuestra fe, siendo un don también. Pero la vocación es un llamado, vocatio, ¿no? Viene del latín, un llamado que cada uno de nosotros tiene. En el caso mío, por ejemplo, al sacerdocio, otros a la familia, otros a la vida laical de soltero. Cada uno tiene una vocación que la Iglesia Sinodal nos ayuda a redescubrir. ¿Para qué? Para aterrizarlo, para concretarlo en un ministerio, en un servicio. ¿Me explico? Entonces, recibimos el carisma, respondemos a la vocación y la vivimos en el ministerio. Una pregunta que vamos a trabajar en las asambleas sinodales parroquiales son ¿cuáles son nuestros ministerios? ¿No? Uno puede pensar inmediatamente, hermanos, ¿no? Ministerio de la Eucaristía, el ministerio de visitar enfermos, el ministerio de pastoral de Cáritas. Está muy bien, esos son ministerios, pero también hay otros más, ¿no? Y una pregunta importante, ¿qué otros ministerios podemos crear? ¿No? ¿Qué ministerios nuestra iglesia necesita para acercarnos a realidades que, qué sé yo, ministerio de niños trabajadores, por decir algo, ¿no? Ministerios de gente sin techo, ¿no? Ministerios de hombres y mujeres alejados de la iglesia, ¿no? Por diferentes motivos. ¿Me entienden? Qué bonito que en nuestras asambleas parroquiales pueda salir este tema, ¿no? ¿Qué nuevos ministerios nos invita? No que sea teoría, ¿no? Sino a partir de la práctica misionera. ¿Para qué todo esto? Para renovar nuestros organismos de participación, ¿sí? Número 103. Organismo de participación. Todo esto, hermanos, somos una iglesia relacional, como voy a decir ahora, que se concreta, ¿no? Que va aterrizando en nuestra manera de organizarnos. Yo lo sé, hay muchas parroquias que se organizan muy bien, ¿no? Gracias ojo, al esfuerzo de tantos hermanos y hermanas nuestras que han pasado en la historia. ¿Cómo podemos contagiarnos con otras parroquias para que también tengan una organización así, ¿no? Hay que aprovechar este momento de otras parroquias, ¿sí? Y en ese sentido, miren, en este siguiente punto yo resumo 3 capítulos, ¿no? ¿Qué dice el documento final? Capítulo 2, renovar las relaciones, ¿no? Vimos que el fundamento de la sinodalidad es la Santa Trinidad, ¿no? La Santísima Trinidad, un Dios que se relaciona, ¿no? Un Dios que vive atento a la otra persona. Lo mismo nosotros, renovar nuestras relaciones. Conversión de procesos, lo que acabo de decir, discernir estos procesos, el modo en que tomamos decisiones, el modo que planteamos los problemas, ¿no? Conversión de procesos. Y finalmente, reforzar los vínculos, capítulo 4. La solidaridad, ¿sí? La solidaridad es un signo de la iglesia sinodal. Les pongo un ejemplo, ustedes mismos, facilitadores, ¿no? Cuando estuve en reunión con los párrocos decíamos, hay parroquias que seguramente les va a costar tener facilitadores. Es así, son parroquias más pequeñas, ¿no? Que no están muy acostumbrados a una vida participativa. ¿Qué sería muy interesante que a nivel de decanatos, por ejemplo,
una parroquia pueda colaborar con facilitadores para la asamblea sinodal de otra parroquia. ¿Me explico? ¿Sí? En los decanatos, cuando una parroquia quiere hacer su asamblea, pero no tiene suficientes facilitadores, qué interesante que la parroquia B diga, yo puedo colaborar con algunos facilitadores. Esto se llama justamente intercambio de dones, como está ahí, ¿no? El intercambio de dones, que son reforzar nuestros vínculos. Entre iglesias de Lima, ¿no? Uno puede decir intercambio de dones más económicos, ¿no? Ser solidarios como lo estamos siendo, ¿ah? Lima en ese sentido, cuando es Semana Santa, en otras, en Pascua, colaboramos con Cáritas, ¿no? Las Cáritas que van colaborando unos con otros, que es importante, pero no solo, también podemos intercambiar dones de facilitadores, dones de pastoral juvenil, que es la Vicaría de la Juventud, que tan potente es en Lima, ¿me entienden? Es esa vida, qué bonito, especial, insisto, no de gente perfecta, sino de gente que quiere poco a poco llegar, como nos dice, nos enseña el Vaticano II, a la santidad que significa ser colaboradores unos por otros. ¿Me entienden? Entonces, a eso se refiere el documento final en el capítulo 4 sobre reforzar vínculos. Y voy terminando, hermanos, los cambios los impulsa siempre, siempre, siempre volver a escuchar a los pobres, a los excluidos, a los últimos, a las víctimas, hermanos. Esto es clave hoy que el Perú se está desangrando, ¿no? Por diferentes motivos. Como para la pregunta clave, ¿qué tenemos que hacer como parroquia? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo respondemos al llamado de Dios a través de la buena noticia? Escuchando a los últimos. Quien escucha a los últimos nunca se equivoca, ¿no? Recuerden que el Papa Francisco, en su primer encuentro con los periodistas, lo dijo así, a viva voce, como se dice, ¿no? ¿Cómo me gustaría una iglesia pobre para los pobres? ¿No? Una iglesia capaz de compartir, de ser solidaria, cuando escuchamos. Y también, sin duda, hermanos, a las víctimas de todo tipo de abuso, ¿no? Hay que escucharlas, hay que reparar los daños hechos. Y eso nos va a dar luces. Les quiero comentar algo. El sínodo, en octubre del año pasado, empezó con una vigilia penitencial. Antes de empezar los trabajos de la Asamblea Sinodal, todos los reunidos hicimos un acto penitencial, pedimos perdón, ¿no? Encabezado por el Papa Francisco, por todos los errores que hemos cometido. No, ojo, no para ser autorreferenciales, ojo con eso, ¿eh? Sino para ser humildes, para darnos cuenta que vamos caminando poco a poco, ¿no? Reconociendo y no dejando a nadie atrás, ¿sí? Una iglesia sinodal no deja a nadie atrás. Y a donde no ha llegado, tenemos que llegar como iglesia sinodal. Último punto, hermanos, la comunidad que somos, eclesia, en griego es comunidad, la eclesia como sujeto histórico comunitario, ¿no? Lo dije hace un momento, somos parte de una historia, somos una cadena de una historia mayor, que empieza con Jesucristo, con el gran evento de la resurrección de Jesús, hasta hoy, ¿no? Que hemos tenido nuestros momentos de mucho crecimiento, de muchos fructíferos en la evangelización, y otros momentos difíciles de cruz. Hay que asumir nuestra historia, ¿sí? Historia comunitaria. El Papa Francisco lo dice en palabras más sencillas: nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Somos comunidad que caminamos juntos haciendo historia, ¿no? Animándonos desde el Evangelio, incluyendo a todos. Dice el documento final, diversidad de contextos, número 53, parroquias. En Lima, ¿cuánto tipo, no? La diversidad de contextos de nuestras parroquias. Las parroquias que están, qué sé yo, en el Cerro San Cristóbal, con las parroquias que están en el Rima, con las parroquias que están en San Borja, con las parroquias que están en el centro de Lima, ¿no? Cada una tiene sus características. Somos sujetos históricos y culturales. Lima, en ese sentido, es una riqueza multicultural, ¿no? Miren cómo el Evangelio se puede encarnar en la diversidad de culturas que llegan a nuestra ciudad, con todo lo que eso significa, del movimiento migratorio, ¿no? Sea interno como externo también, nuestros hermanos de otros países que comparten la vida con nosotros. Esa iglesia es un sujeto histórico vivo, ¿no? Dinámico, que quiere seguir caminando. Bien, termino con esta fotito. Miren, una foto de una de las mesas de trabajo. La pongo porque es así, es como vamos a estar nosotros, como facilitadores, ¿no? Esta mesa, este monseñor peruano, Edinson, es el coordinador nacional de la sinodalidad, de la animación sinodal, y aquí hay obispos, ¿no? De varias partes del mundo, laicos. Esta hermana es de Chile, que es la coordinadora de la Arquidiócesis de Chile, nada más y nada menos, la canciller. Luego una hermana religiosa, Lili, de Colombia, y aquí estuve yo humildemente facilitador en esta mesa. Así como esta mesa, hubo 56 mesas de trabajo, ¿no? Que hicimos la dinámica
de la conversación en el espíritu. Aquí está, por ejemplo, el cardenal Omeya de Barcelona, que ahora está en el cónclave. Están por empezar el cónclave que todos tenemos que rezar, particularmente hoy. Termino con esto, que es una foto del índice del documento final, porque quiero animarles. Ustedes como facilitadores están invitados de modo especial a conocer las conclusiones del documento final. Les he hecho una síntesis, ¿sabes? Espero que les haya gustado, en 8 puntos. Pero eso no quita que podamos también animarnos. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque miren, termino simplemente dándole las luces de todo el documento, como un todo, ¿no? El hilo conductor es la palabra conversión. Desde el primer capítulo, llamados por el Espíritu Santo a la conversión. Capítulo 2, la conversión de las relaciones. Capítulo 3, la conversión de los procesos. Finalmente, como expliqué, la conversión de los vínculos. Para todo esto hay que formarnos, hermanos, hermanas. Formarnos en un pueblo de discípulos y misioneros. ¿De acuerdo? ¿Qué iluminó? ¿Qué pasaje bíblico iluminó el documento final? Lo que estamos viviendo este tiempo. Las apariciones de Jesús resucitado. Capítulo 20 y capítulo 21 de Juan. Y van a ver que cada capítulo, ¿no?, tiene una parte, un pasaje bíblico. En la barca juntos, ¿no? Las relaciones, ¿quiénes? ¿No? O sea, no alcanzaban, una barca no pudo soportar tantos peces, pidieron que otras barcas vengan a ayudar. Qué bonito signo de solidaridad de relaciones. Echar las redes, los procesos, ¿no? Y por eso tomé el texto de Marcos, capítulo 4. Eran pescadores y Jesús los hace pescadores de hombres. ¿Me entiendes? O sea, lo que cada uno tiene es una riqueza. Los dones que Dios les ha dado, los que son profesionales, los que tienen trabajo de diferentes campos. Eso podemos también usarlo como insumo de evangelización. No es solamente ir a la iglesia y hacer todo lo que en la iglesia podamos hacer, que está muy bien, pero también como profesional. Puedo tener un signo cristiano en la sociedad. Luego, los vínculos, una pesca abundante, y termino, ¿no?, con las conclusiones, que es el banquete para todos los pueblos. Qué bonito, miren, que el documento final termina así, ¿no? El mejor signo de una iglesia sinodal es una mesa compartida, un banquete al que nos invita Jesús, desde la Eucaristía. Por eso el símbolo de las asambleas sinodales parroquiales es una mesa, ¿no?, donde hay sitio para todos, donde hay pan para todos y donde siempre habrá posibilidad de invitar a todos, ¿no? Porque ustedes lo saben muy bien, no hay mejor lugar y más agradable de compartir la mesa, ¿no? Espacio gratuito con la gente que queremos, ¿no? Con la gente que comparte nuestra vida. Que así podamos ser una iglesia misionera, una iglesia sinodal misionera, una iglesia que sea una mesa compartida para que haya espacio para todos en ella. Muy bien, hasta ahí la presentación. Ya esta segunda parte la dejamos para nuestra siguiente reunión, ¿sí? Muy bien, quiero dejar de presentar para vernos un ratito. Muy bien, hermanos, hermanas, esa fue la primera parte, ¿no?, de este taller. Tenemos algunos momentos, veo ahí en primera línea, gracias a Dios, a Edwin, o quienes nos ayudaron con esto, este Meet. Si hay alguna pregunta, algún comentario que sea lo más breve, les invito, sí, por favor, para podernos escuchar también un momento todos nosotros, y así, digo, no necesariamente dar respuesta a todo, pero también poder escucharlos, ¿sí? Y luego, antes de que se me vaya la idea, vamos a solucionar el tema de Zoom. Ya estoy, mientras daba la charla, estaba recibiendo comunicación del equipo de la... Muchas gracias, padre. Muy bien, Muchísimas Isabel. gracias por la ponencia. Muy interesante y la verdad que es para reflexionar bastante al respecto, para tenerlo a bien y poderlo poner en acción, ¿no? Eso es importantísimo. Muchísimas gracias, Isabel, por tu palabra. Vamos a dejar a José. José creo que había pedido la palabra. Un momento lo escuchamos, por favor, José. Si estás por ahí, José. Sí, José. Mi pregunta era, muy interesante la ponencia, mi pregunta está de que el documento de la sinodalidad casi concluye animando que se celebren sínodos o concilios provinciales o plenarios nacionales. Y mi pregunta iba, ¿por qué hasta el 2028 entiendo que vamos a seguir teniendo asambleas sinodales? Pero ¿por qué no ya concilios provinciales o sínodos diocesanos o arquidiocesanos?
Buena pregunta, José. La respuesta es la siguiente, poco a poco, ¿no? Una de las cosas que fueron muy importantes en las conclusiones de los equipos de trabajo aquí en Roma es que hay que tomarnos el tiempo para ir incluyendo a más parroquias, a más comunidades, ¿de acuerdo? Podemos convocar, ya Monseñor Carlos ha convocado a la Asamblea Arquidiocesana y ha sido, ojo, saben, si no se los comento, en Lima el trabajo que se está haciendo a través del Consejo Pastoral que se reúne cada 15 días, encabezado por Monseñor Carlos, donde se van reflexionando. Por ejemplo, este taller, este documento, todo eso se aprueba en Consejo Pastoral, que son todos los vicarios territoriales y algunas personas más, por ejemplo, el rector del seminario, el administrador de la diócesis, para poder colaborar juntos. Y allí se va viendo cuáles son los pasos que se pueden dar para tener una mejor, en este caso concreto de Lima, la Asamblea Sinodal Arquidiocesana de enero del 2026, ¿de acuerdo? Para llegar ahí preparados, qué bonito que cada parroquia pueda tener su Asamblea Sinodal parroquial. Siendo así las cosas, ¿por qué no? Como bien dice José, soñar hacer una asamblea más grande, ¿no? Ojo, Lima tiene como inspirador a Santo Toribio Mogrovejo, el que fue capaz de hacer sínodos. Ojo, Santo Toribio, el siglo XVI, hace los sínodos para poder recoger también las voces de las comunidades locales, las comunidades andinas y demás. A lo que veo que estamos inspirados hacia eso. Y ya la Iglesia Universal nos ha convocado en 2028, miren ustedes, a poder tener esta experiencia. Creo que lo mejor es llegar preparados, ¿sí? Toda iniciativa siempre es bienvenida, hay que saberla discernir, lógico, y si un mensaje final me gustaría dejarle es que ustedes, facilitadores, tienen la responsabilidad de acoger, ¿no? Abrir, disponernos a estar atentos a la novedad del Espíritu que nos puedan presentar cada una de las parroquias, en cada una de las asambleas sinodales parroquiales. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Estamos? ¿Les parece? Yo quiero, antes de despedirnos, agradecerles, la verdad, primero la paciencia, hermanas, hermanos, por este cambio que tuvimos que hacer. Y ahorita mismo me estoy comunicando con la gente del arzobispado para solucionar este tema. Tenemos nuestra siguiente reunión el martes que viene. Les pregunto el menú. Como ya hemos cenado, ya puedo hacer una referencia gastronómica. El martes que viene he invitado a una persona que nos va a ayudar a reflexionar brevemente sobre por qué es importante conversar. A ver, en el Perú mismo, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que todo diálogo, toda conversación termina en discusión. Lamentablemente hemos llegado a una situación así. Como hombres y mujeres de iglesia, estamos invitados a entrenarnos en la conversación, ¿sí? Entonces va a ser una breve reflexión el día martes y segunda parte importante es la práctica. Vamos a trabajar ya el documento, la guía, ¿sí? La guía. Sobre esta guía, hermanas, hermanos, hemos hecho que pueda llegar a todas las parroquias, al menos 10 ejemplares, ¿sí? En PDF ya lo tienen todos. No es tanto, también si lo pueden imprimir, genial, ¿no? Son 47 páginas más. Pero aquí está el ABC de las asambleas sinodales parroquiales, ¿sí? Entonces vamos a trabajarlo juntos como facilitadores el próximo martes, ¿no? Entonces no se pierdan la siguiente, ¿no? Como se dice, el capítulo en el mismo canal. Bueno, va a ser otro canal, vamos a hacerlo en el Zoom. Y yo quiero agradecer a la persona, sé que es de la Parroquia de la Encarnación, agradezco infinitamente este servicio que nos ha dado. Miren, este es un ejemplo de iglesia sinodal. ¿Vieron cómo solucionamos el problema? ¿No? En la otra, en el Zoom que creé, 100 nomás pudimos estar. Entonces, ahora hemos estado un poco más de 300 reunidos. Y gracias a esta generosidad y a ponernos las pilas. Qué bonito. 310 entraron. 310, gracias. Muchas gracias, Santi. Nos permite hacer un ejemplo concreto del documento final. ¿De acuerdo? Muy bien, no hay tiempo para respetar la hora. Sí, Manuel. Manuel, te escuchamos. Padre, por favor, que no se olvide el PowerPoint, sería importante para todos los funcionarios, que no se olviden de enviarnos. Gracias, Manuel. ¿Les parece así? Cuando les llegue el link para la siguiente reunión del martes que viene, va anexado, así como fue anexado la guía, va a ir anexado el PowerPoint. ¿Les parece? Para que tengan la presentación de hoy, apenas tengan guía. Y por favor, antes que me olvide, ha habido varios correos electrónicos, me han informado, han rebotado. Compartan el link. ¿Sí? Lo importante de tener la lista de facilitadores es que ya tenemos una comunidad de facilitadores en Lima. Miren cómo se ha creado.
esta comunidad, ¿no? Pero eso hace que el link, gracias a nuestros queridos párrocos, que han canalizado, ¿no? Que se inscriban, motivado, pero el link lo pueden compartir también para que todos podamos tener acceso en la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Ahí entre todos nos colaboramos. Sí, Carlos Paz. Sí, buenas noches, padre. Rapidito nomás, los saludos de Santiago Apóstol de Surco. Qué importante usted inició esta charla. Que a mí siempre me preguntan otros de mi trabajo, me dice, ¿y en la Biblia qué dice? ¿Dónde dice la Biblia que es Semana Santa? ¿Dónde? Y usted empezó, ¿qué dice la Biblia del sínodo, no? Entonces me ha gustado mucho, lo he apuntado y de verdad muy fructífera la reunión. Solamente la PPT, ¿cómo la obtengo? Porque no me llegó el correo. Justamente, Carlos. Voy a hacer... no le llegó el correo. A ver, ¿cómo hacemos? En tu parroquia, por favor, confirma que tu correo esté bien escrito. Puede ser que haya rebotado tu correo. Ok, muchas gracias. Sí, por favor. Okay. Y ahí en el siguiente link les va a llegar el PPT para que lo puedan tener y lo puedan trabajar. Estamos, muy bien. No hay tiempo para más. Hay que ser puntuales al inicio y al final para que podamos venir. Rosario quiere hablar. Nada más. Bueno, listo. Ahora, se ha grabado, creo, esto con la persona encargada. Padre Fidel, qué gusto verte. Padre, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien. Con la persona que ha grabado, por favor, ya luego me pongo de acuerdo, ¿sí? Para que también puedan tener acceso a aquellos hermanos o hermanas que no han estado por diferentes motivos en la reunión de hoy, puedan tener acceso también a esta grabación. ¿Sí? Terminamos, bueno, ya que tenemos al Padre Fidel, vicario del clero, vamos a hacer un poco de roche. Nos termina Padre Fidel con una oracioncita para cerrar este bonito encuentro, agradeciendo al Señor la disponibilidad y la acogida que ha tenido, la verdad, el taller de facilitadores, ¿no? De esta noche. Bien, vamos a ponernos en manos de la primera misionera sinodal, que fue la Virgen María, nuestra Madre. Ella que silenciosamente siempre se ha dejado llevar por el Espíritu Santo, que en estos días tan especiales que vamos a tener de oración intensa por la elección del próximo Papa, que sea nuestra Madre la Virgen la que nos guíe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Fidel. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Dios primero, el martes que viene. Gracias. Saludos a sus casas. Gracias, Padre. Gracias. Buena semana. Recemos.